la economía de enclave y las repúblicas bananeras. En algunas regiones de América Latina, la expansión de la producción se basó en inversiones extranjeras destinadas a la obtención y la exportación de bienes primarios en espacios bien delimitados. ¿Qué son los enclaves? Bueno, los enclaves son centros productores o extractores de las materias primas orientados en formas exclusivas a la exportación. Alrededor de estos espacios delimitados, generalmente aislados geográficamente, se organizan centros industriales que estaban a manos de compañías extranjeras de un gran poder político. Tipos de enclaves. Están los enclaves mineros, que poseen tecnologías modernas y de alta concentración de capital, y las plantaciones, que emplean mano de obra abundante de escasa especialización y bajos salarios. United Fruit Company y las repúblicas bananeras. Es una empresa de origen estadounidense. Se orienta al cultivo y la explotación de la banana para su exportación a los Estados Unidos. Se radicó en las costas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En los países de América Central adquirió concesiones de tierra y obtuvo libre comercialización de las bananas. Y también controló la ferroviaria de los países y fue propietaria de buques mercantes, redes telegráficas, bancos e instalaciones en los puertos del Caribe. Además del poder económico, la UNED, con colaboración del gobierno estadounidense, tuvo una gran influencia en la vida política de esos países. Las protestas contra la explotación. En diversos países los obreros realizaron diversas huelgas. Al mismo tiempo se llevaron a cabo movimientos de protestas de campesinos en diferentes lugares. El auge de las exportaciones agrícolas. Desde el siglo XIX, los países latinoamericanos siguieron un modelo de desarrollo guiado por las exportaciones. Por ello buscaron incorporarse en la economía mundial exportando minerales o productos agrícolas. A partir de 1880 comenzó la Edad del Oro en la economía latinoamericana, basada casi por completo en la exportación de materias primas y alimentos con destinos a naciones industrializadas de Europa y Estados Unidos. En las economías de América Latina se enfrentaron en el mercado mundial a partir de la producción de bienes de consumo requerido por países industriales, lo que derivó en una importante dependencia. La especialización. Algunos países se especializaron en un producto. En esta situación se hallaban Cuba, que dependía del azúcar, Colombia del café y de las bananas, y Centroamérica de las frutas. La diversificación de la economía. La diversificación de la economía se notó en algunos países de América Latina que desarrollaron una economía más diversificada basada en la exportación de varios rubros. Estados Unidos y Canadá en la Primera Guerra Mundial. Después de varios años de estancamiento en la Primera Guerra Mundial, se efectuó la entrada de los Estados Unidos, al conflicto. Esta participación hizo lo posible para que se decidiera el fin de la guerra, debido al apoyo económico y militar recibido por los aliados. Canadá y su participación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, la participación de Canadá en el conflicto bélico se registra a partir de 1914, cuando el Reino Unido le declara la guerra a Alemania. Los soldados canadienses se destacaron por su participación en el frente oriental, donde causaron bajas considerables al ejército alemán en la batalla de la Cresta de Vimy en abril de 1917. Participación de Estados Unidos en la guerra. En el año 1917, dos sucesos transformaron el desenlace de la guerra, los cuales fueron la Revolución Rusa y el ingreso de los Estados Unidos a la guerra. Estos provocaron la desarticulación del principal soporte aliado del Frente Oriental. En el fin de la Primera Guerra Mundial, los países de la Triple Entente fueron obligados a firmar una serie de tratados y acuerdos.
que tenían como propósito mantener la paz. Estos principios no fueron respetados, ya que los aliados europeos estaban más preocupados por defender sus intereses que por lograr una paz justa. En los efectos de la Primera Guerra Mundial, el declive de Europa y el auge de los Estados Unidos, gracias a la Primera Guerra Mundial, se quebró el sistema económico internacional anterior a 1914, que se basaba en la posición de Europa como centro financiero industrial del mundo. Como centro industrial financiero del mundo. Estos causaron la disminución de la demanda internacional y el cierre de algunos mercados tradicionales, la reducción de las exportaciones, la recuperación de la economía. En Latinoamérica, la respuesta económica a la guerra fue una política de sustitución de importaciones, es decir, la creación de empresas nacionales que elaboraban productos que se importaban. Con ello aumentaban los niveles de industrialización. Los productos fueron elevados de precio, lo que los hizo menos competitivos a los latinoamericanos. La recuperación económica de Estados Unidos y Europa. Estados Unidos. Entre 1922 y 1929 hubo un gran progreso en la producción industrial y las exportaciones. Además, reforzaron su papel hegemónico que desarrolló para que pudieran verse poderosos en la política. Y Europa mejoró la economía. Los que mejoraron la economía mundial fueron Francia y Alemania, que experimentaron un gran crecimiento de la producción industrial debido a las necesidades de la reconstrucción de estos dos países que habían sufrido la mayor destrucción. La Gran Depresión y la crisis de 1929. El crack de la bolsa de Nueva York manifestó la fragilidad sobre la que se asentaba el modelo económico de la prosperidad de los años 20. La crisis tuvo su origen en los Estados Unidos y el peso de este país en la economía mundial hizo que los efectos se extendiesen al resto del planeta. Lo más importante fue que el crack fue una profunda y larga depresión fue la larga depresión que le siguió, llamada la Gran Depresión. El hundimiento provocó una reacción en cadena que colapsó la economía estadounidense y dio lugar a una gran crisis conocida como la Gran Depresión. Las características de esta crisis fueron las siguientes. El crack bursátil provocó la destrucción del ahorro y la drástica reducción del crédito y la drástica destrucción del crédito. Los bancos se unieron porque las personas retiraban sus ahorros y porque muchos préstamos se quedaron sin resolver. La crisis agraria se acentuó por el hundimiento de los precios y de la capacidad adquisitiva de los campesinos. Esto fue todo y gracias por la atención.